Bueno, bienvenidos a la sesión de precálculo del 8 de febrero del 2021. Pues vamos a continuar con el tema de funciones que iniciamos la vez pasada. Entonces, nosotros vamos a considerar por lo general funciones únicamente para las cuales tanto el conjunto A, el dominio, como el conjunto B, el contradominio, son conjuntos de números reales. Como lo acabo de indicar, a A se le llama el dominio de la función y lo vamos a indicar o denotar por DOM de F. Y B pues es el contradominio de la función y a F le vamos a llamar nosotros la regla de correspondencia. Y acostumbramos para escribir una función usar esta notación F, dos puntos, A, una flecha, B. A cualquier elemento del conjunto A le vamos a llamar nosotros un argumento de F. Y al elemento que se le asigna a este elemento X en el contradominio B, que es esta Y que estoy manejando aquí, es lo que se va a conocer como el valor de f en x o la imagen de x bajo f, y simplemente se va a denotar por f paréntesis x, que se lee f de x. Ahorita vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Nada más antes quiero introducir el concepto de rango de una función. Ese es un subconjunto del contradominio B. Y ese está formado por todos los posibles valores de f cuando x recorre todo el dominio A. Entonces vamos a ver alguna de estas ideas con un ejemplo sencillo. Este ejemplo que ya lo habíamos visto, aquí está el dominio A, el conjunto A, y aquí está el contradominio, que es el conjunto B. Entonces, por ejemplo, aquí al elemento A, la función f, pues le asigna 1. Al elemento B le asigna 4 y al elemento C pues se le asigna 3. Entonces esto también lo podemos decir que la imagen de A minúscula bajo F pues es 1. La imagen de B minúscula bajo esta función F pues es 4. Y la imagen de C minúscula bajo esta función f, pues es 3.
Entonces, a ver, para esta función, entonces, tenemos que el dominio de esta función f, pues es A, B y C. Y luego, si quiero hablar del contradominio, del contradominio, de F, pues es en este caso el conjunto de los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego les hablé de algo que se llama el rango. Y les dije que el rango era un subconjunto del conjunto B, que son los valores que realmente toma esta función f. O sea, cuando A es 1, toma el valor 1. Cuando aquí el elemento del dominio es B, el valor que toma es 4. Y cuando aquí tomamos el argumento C, pues el valor que le corresponde es 3. Entonces, pues este 1, este 3 y este 4 los voy a echar en un conjunto que va a ser un conjunto, el 1, 3, 4. Y ese conjunto va a ser IM, imagen, IM de F. ¿Sí? Y esto es siempre es un subconjunto de B. A veces es igual, ¿no? Hay casos en que el rango y el contradominio pues coinciden, ¿verdad? Pero aquí no es el caso. Aquí el 2 no es parte de la imagen y el 5 tampoco no es parte de la imagen, ¿no? Bueno. Por ejemplo, aquí estoy pensando en una función f que va del conjunto de los naturales, que está aquí, este es el conjunto de los naturales, al conjunto de los naturales. O sea, esto siempre aquí, esto es el dominio, esto que está especificado acá, esto es el dominio de la función, es el conjunto de los números naturales, y este es el contradominio, ¿no? De la función f es este. O sea que la función únicamente va a estar definida para estos números, ¿no? O sea, para este conjunto de números 1, 2, 3, etc. Entonces, si alguien me dice, pero yo quiero f de 1/2, que es f de 0.5, pues no está definido, ¿no?
no está definido. Porque punto 5 o un medio, pues no pertenece al dominio de la función. Entonces yo no puedo decir nada de f en un medio o f en punto 5. Simplemente no está definido. Ahora, si aquí nos imaginamos esta función, vamos a ver qué va a pasar. O sea, aquí voy a poner algunos números naturales, ¿no? Voy a poner el 1, el 2, el 3, el 10, el 15, etcétera, ¿no? Este es el dominio. Y acá voy a poner también algunos números del contradominio. Entonces, pues bajo la función, el 1 va a dar al 2, porque la función es, al aplicar f al argumento x, lo que tengo que hacer es tomar el argumento x y multiplicarlo por 2. Entonces, el 1 pues, viene al 2. El 2 pues, viene al 4. El 3 viene al 6, el 10 le toca el 20, el 15 le toca el 30, etcétera, ¿no? Y como ven, aquí quedaron algunos números sin asignar, ¿no? O sea, por ejemplo, este 1 no le asigné todavía nada. O este 15 tampoco no le he asignado nada todavía. Y pues creo que es claro que aunque siga yo aquí con estos números, ponga yo más, nunca le voy a asignar algo al 1, ni tampoco ninguno de los números que están aquí se lo voy a asignar al 15. Entonces, espero que quede claro por qué en este caso la imagen de esta función f va a ser el conjunto de los números pares 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿Sí? O sea, aquí está el dominio, aquí está el contradominio, que son todos los números naturales. Pero la imagen de f son únicamente y exclusivamente los números pares. ¿Sí? ¿Qué es lo que se menciona acá? Que las imágenes bajo f son únicamente los números pares positivos, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar ahora de lo que es el dominio implícito de una función. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros
únicamente especificamos una fórmula. Y les recuerdo a ver, está aquí. Cuando hablamos de una función, hablamos de tres elementos. Hablamos de un conjunto A, de un conjunto B y de una regla de correspondencia. ¿Sí? Aquí está una función, y esto es importante, consta de tres partes: el dominio, el contradominio y la regla de correspondencia. Entonces, pues yo les digo que en su calculadora ustedes tienen varias funciones. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, pues ustedes tienen en la calculadora la tecla para raíz cuadrada de x, ¿no? Bueno, entonces, ustedes ya saben cuál es la regla de correspondencia que estoy pensando, pero ¿cuál es el dominio de esta función? Pues si ustedes ensayan con la función raíz cuadrada de x, con la tecla raíz cuadrada de x en su calculadora, pues se van a dar cuenta que les marca error muchas veces. Entonces aquí el dominio A, que es el dominio, lo deducimos de manera muy sencilla, es el conjunto de los números no negativos. Sí, porque si yo uso cualquier número negativo, me marca error. Y como conjunto B, que es el contradominio de B, de F, pues nunca me hago la vida, nunca me complico la vida. Entonces, pues aquí yo pienso que son todos los reales. Y ya, ¿no? Para hacérmela fácil. Ahora, si tomo otra tecla, por ejemplo, en la calculadora ustedes tienen la tecla para 1 sobre x. Muy bien. Pues para esta tecla todo va a estar bien, excepto cuando le doy x igual a 0. Entonces, tengo que excluir al 0 de mis consideraciones, porque es el que me va a producir un error o una falla. Y ve otra vez no sufro con B, lo tomo como todos los números reales y ya acabé. Y así puedo seguir viendo las teclas que tengo ahí.
Entonces, a ver, vamos a regresar. Entonces, ¿qué es esto del dominio implícito? Pues el dominio implícito consiste de aquellos números reales para los cuales la regla de la función tenga sentido. Y además, pues, el conjunto más grande, ¿no? O sea, el conjunto de todos los números reales para los cuales la regla proporciona valores para la función que también son números reales. Sí, si yo tengo una función que se ve así, pues B, el contradominio, fácil, ¿no? Lo tomo siempre, a menos que me digan algo en sentido contrario, pues yo tomo como todos los reales. Pero ahora A, que es el dominio de F, ahí tengo que plantearme cuándo esta expresión que tengo aquí me va a dar un valor real, un número real. Y pues yo sé que aquí voy a tener problemas al tratar de dividir entre 0. Pero pues x cuadrada menos 5x más 6 es x menos 2 por x menos 3. Y entonces voy a obtener 0, o sea, x cuadrada menos 5x más 6 va a ser 0 si x o es 2 o x es 3. Y entonces voy a tener problemas. Entonces, pues tengo que excluir a 2 y a 3. Entonces aquí va a ser menos infinito hasta 2. Lo más grande que pueda yo, de 2 a 3. Y luego de 3 a infinito. El conjunto más grande para el cual todo esto que tengo aquí escrito tenga sentido, ¿no? Igual si tengo una función f que involucra raíces cuadradas. De nuevo, del contradominio no me preocupo. Lo que me preocupa es el dominio. Entonces, para el dominio, para que yo pueda sacar una raíz cuadrada, pues yo necesito que x menos 4 sea mayor o igual que 0. O lo que es lo mismo, x es mayor o igual que 4. Entonces, aquí A, el dominio de esta función, pues van a ser todos los números, incluyendo al 4, hasta infinito, ¿no?
Y pues a veces tengo cosas más complicadas. Si tengo ahora una función g de x que fuera raíz de x menos 4 más raíz de 4 menos x, y quiero encontrar el dominio de esta función, pues esta parte ya la trabajé. Esta parte me dice a mí que x tiene que ser mayor o igual que 4. Esta otra parte, pues, quiere decir que necesito esto. O sea que 4 tiene que ser mayor o igual que x. Entonces, esta parte me dice 4 mayor o igual que x. Pero yo necesito cumplir con ambas condiciones. Y esto se va a cumplir única y exclusivamente si x es igual a 4, ¿verdad? Entonces, el dominio de esta función g es nada más 4, eso es todo. Eso es todo el dominio de esta función g, que se ve muy complicada, pero su dominio, tengo que ponerlo como conjunto, consta nada más del 4. ¿Y cuánto vale en 4? Pues g evaluada en 4, pues es 4 menos 4, y aquí también 4 menos 4, y bueno, es claro que esto es 0, ¿no? Entonces, para esta función de paso, sabemos que su imagen consta única y exclusivamente del 0. Eso es todo, ¿no? Bueno. Entonces, espero que quede claro qué implica encontrar el dominio implícito. Quiere decir que a mí me dan como función únicamente una fórmula. Y yo tengo que deducir, encontrar el conjunto de números más grande para el cual esa fórmula siempre esté bien definida. Bueno, ¿cuándo vamos a decir que dos funciones f y g son iguales? Pues cuando tienen todas sus tres partes idénticas, o sea, sus tres partes son el dominio, el contradominio, y además, para cada elemento del dominio, f evaluada en a es igual a g evaluada en a. ¿Sí? O sea, para que dos funciones sean iguales, tienen que tener el mismo dominio, el mismo contradominio, y para cada elemento del dominio, f de a y g de a tienen que ser exactamente igual. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a considerar aquí 4 funciones. Y nada más déjenme decirles que para estas 4 funciones, que van a ser f, g, h y k, para todas voy a suponer
que el contradominio es R. O sea, suponer que el contradominio para estas cuatro funciones que les llamo f, g, h y k, voy a suponer, para no hacerme bolas, que el contradominio es R. Todas. Listo. Ahora, les voy a dar la fórmula para cada una de ellas. Entonces, supónganse que f de x, la fórmula que tiene es esta. Pues, ¿cuál sería el dominio de esta función de x más 2? Pues siempre está bien definido para cualquier x. Entonces, el dominio serían todos los números reales, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra función, g de x, que sea x más 2, x menos 1, sobre x menos 1. Entonces, esta función, ¿cuál es su dominio implícito? Pues para encontrar su dominio implícito, yo necesito fijarme aquí en el denominador. Y si este me causa problemas, que es cuando es 0, pues tengo que excluir ese valor. Entonces, aquí el dominio de G son todos los números reales, exceptuando el 1. Ok. Otra función, la h, está definida así, por partes, por eso pongo aquí unas llaves. Va a ser x más 2 por x menos 1 entre x menos 1 si x es distinto de 1. Y va a ser 0 si x es igual a 1. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función? Pues como ven aquí, en esta parte, pues siempre va a estar bien definida esta función. Cualquier valor, si x es diferente de 1, usa esta fórmula. Y si x es 1, la función vale 0. Entonces, siempre está bien definido. Entonces, aquí, el dominio de esta función h, pues son todos los reales. Y finalmente una cuarta función ahí quiero, que es muy parecida a la h, que es también x más 2, x menos 1, entre x menos 1, si x es distinto de 1, y que es 3 si x es 1.
Pues también el dominio de esta función k es todo R. Bueno, ahora vamos a ver. Quiero ver las 4. Bueno, pues para empezar, lo que quiero ver es si hay algunas funciones iguales aquí entre estas. O sea, los contradominios ya son los mismos, porque estoy suponiendo que en todos los casos los contradominios son R. Entonces, ahorita lo que me quiero fijar es en los dominios. Pues la única que tiene un dominio diferente es la G, porque el dominio de la G excluye al 1. Entonces, ya no puede ser esta de aquí la misma función ni que F, ni que H, ni que K, porque tiene un dominio diferente. ¿Sí? Entonces ya la descalifico a esta. Esta ya es distinta por este hecho, ¿no? De las otras tres. Independientemente de cualquier otra cosa. Ahora, las que quedan sí tienen ahora, la F, la H y la K tienen el mismo dominio. Ah, bueno, pues ya cumplen dos de los requisitos. Su dominio y su contradominio coinciden. Ahora tengo que saber si para todos los valores del dominio las funciones coinciden. Y pues aquí lo que conviene hacer es, a ver, lo siguiente. Porque no voy a checar uno por uno todos los valores, ¿no? Entonces déjenme aquí y también aquí. A ver, vamos a borrar esto. Aquí se acuerdan que era si x es distinto de 1. Pues si x es distinto de 1, yo puedo cancelar esto y me queda nada más x más 2. Y aquí también puedo cancelar esto y también me queda x más 2, porque estoy suponiendo que x es distinto de 1. Bueno, pero entonces ahora ya vemos claramente que esta función f que tengo aquí y estas funciones h y k, pues al menos cuando x es distinto de 1 son idénticas. Son idénticas. Porque todas son x más 2. Entonces lo único que falta ver es qué pasa en cada caso cuando x es 1. Y entonces, aquí f de 1 pues es 3. Aquí h de 1 es 0. Y k de 1 es 3. Ah, pues entonces solamente coinciden f y k. Porque la h
pues en 1 vale 0, ¿no? Entonces sí puedo decir que las funciones f y k son iguales, porque se cumplen las tres condiciones que tengo aquí. Tienen el mismo dominio, mismo contradominio, y para cada elemento del dominio, su imagen bajo f es igual a su imagen bajo g. Bueno, pues aquí lo dejamos por esta ocasión. Espero que pasen una buena tarde.